Mi suegra pensó que estaba dormida y susurró: «Solo tomaré las llaves». Pero cuando abrió mi cajón, se quedó helada. «No, ¿qué es esto?». Me quedé quieta porque lo que descubrió esa noche lo cambiaría todo. Escuché su respiración antes de oír sus pasos. Ese es el detalle al que sigo volviendo: la respiración, cuidadosa, mesurada. El ritmo específico de alguien que se esfuerza mucho por no hacer ningún ruido y no ha considerado que el silencio, cuando lo estás esperando, es su propio tipo de ruido. Eran las 2:09 a.m. Sé la hora exacta porque el reloj de mi buró fue lo primero que miré cuando oí abrirse la puerta de la recámara, y había tomado la decisión deliberada de no moverme, de no tensarme, de no dejar que un solo músculo de mi cuerpo cambiara, porque llevaba 3 semanas esperando este preciso momento, y no iba a desperdiciarlo con un respingo. Carmen se movió por el piso de mi recámara con los pasos cuidadosos de una mujer que creía estar haciendo un favor. Se inclinó sobre mí, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Ese perfume floral y pesado que usaba para sentirse formal, el que había usado en mi boda hacía 4 años, cuando me tomó de las manos y me dijo, con la calidez específica de una mujer que ya se ha formado una opinión sobre ti, que esperaba que hiciera feliz a su hijo. Verificó mi respiración, la mantuve regular, lenta, la respiración de una mujer profundamente dormida. Extendió el brazo, pasando junto a mí, abrió el cajón del buró, y entonces se hizo un silencio de un tipo muy diferente. El silencio de alguien que ha encontrado algo para lo que no estaba preparado. El silencio de una historia que se reordena a sí misma en tiempo real. Luego, el sonido suave y seco de unas fotografías al caer sobre el piso de madera. Luego su voz, la voz de Carmen. La voz que se había pasado 4 años diciéndome que cocinaba con demasiada sal, que hacía demasiadas preguntas y que no entendía cómo se debía tratar a su hijo, ahora quebrándose como madera vieja. «Dios mío», susurró, «esto no puede ser de mi hijo». Abrí los ojos. Déjenme contarles quién era yo antes de esa noche. No la persona que Adrián le decía a la gente que era. Esa versión de mí es una obra de ficción a la que ya llegaré, sino la yo real, la que se había sentado en silencio en cenas, reuniones festivas y parrilladas familiares durante 4 años, observando, escuchando y finalmente, recopilando. Mi nombre es Lucía. Tengo 34 años. Tengo una hija llamada Valentina que tenía 3 años en el momento de esta historia, y que es la razón por la que cada una de las decisiones que tomé en los meses previos a esa noche fue la correcta. Soy asistente legal. Lo he sido durante 9 años en un despacho de abogados de derecho familiar en la ciudad. Y si entienden lo que un asistente legal en un despacho de derecho familiar realmente hace, la documentación, la organización de pruebas, la comprensión profunda y funcional de cuán gravemente una traición financiera puede dañar la situación legal de una persona, entonces entenderán por qué Adrián cometió un error de cálculo catastrófico cuando decidió que yo era alguien a quien se podía manejar. Conocí a Adrián cuando tenía 28 años. Era encantador de la manera en que algunos hombres son encantadores, sin esfuerzo y con la cualidad específica de hacerte sentir elegida. Era atento, era divertido. Llamaba cuando decía que lo haría, se presentaba donde prometía estar y decía las cosas de las que a los 28 años aún no sabes que debes sospechar, porque no has aprendido que algunos hombres interpretan la fiabilidad como un actor interpreta un papel, con precisión, consistencia y sin sentir una sola palabra de ello. Nos casamos después de 2 años. Valentina llegó 14 meses después. Volví a trabajar cuando ella tenía 4 meses, porque necesitábamos los ingresos y, honestamente, porque necesitaba la estructura de un mundo que operaba sobre la base de documentación y hechos verificables. Carmen, su madre, de 61 años, directora de escuela jubilada, el tipo de mujer que domina cada habitación en la que entra por la simple fuerza de tener una opinión sobre todo lo que hay en ella, había sido una presencia en nuestro matrimonio desde el principio. No agresiva, no cruel, simplemente constante. Una fuerza gravitacional en la forma de una suegra que amaba a su hijo con la certeza ciega y total de alguien que había decidido en algún momento de su adolescencia que él era excepcional y nunca había actualizado esa conclusión con la evidencia disponible. Venía a cenar todos los domingos, daba consejos que no se le pedían. Movía cosas en mi cocina, cosas pequeñas, el tipo de cosas de las que no podías quejarte sin sonar irracional. El aceite de oliva junto a la estufa, el escurridor de platos en el lado equivocado del fregadero, la foto enmarcada de mi abuela trasladada del estante sobre la televisión a un cajón porque entorpecía el flujo visual, lo cual descubrí apenas 3 semanas después porque había asumido que la había perdido. Dejé pasar todo eso porque Valentina la adoraba y porque, en ese momento, todavía estaba comprometida con el proyecto de hacer que el matrimonio funcionara. No sabía en ese punto lo que el matrimonio me estaba costando en realidad. La primera señal llegó 11 meses antes de la noche del cajón. Estaba revisando nuestros estados de cuenta bancarios conjuntos, algo que hacía mensualmente porque soy asistente legal y documentar la realidad financiera es un reflejo. Noté un pago de $1,400 a un prestamista que no reconocí de nuestra cuenta conjunta. Recurrente, es decir, había ocurrido 3 veces, lo que significaba que me lo había perdido 2 veces, lo que me indicaba que había estado mirando esos estados de cuenta con menos atención de la que pensaba. Le pregunté a Adrián al respecto durante la cena.
Estaba tranquilo. Tenía una respuesta lista: refinanciar un antiguo préstamo de auto, consolidar algunas tasas, papeleo que él había manejado para simplificar las cosas. Nada de qué preocuparme. Me dije a mí misma que probablemente tenía razón. Él siempre se había encargado de los préstamos de los autos. Odiaba ese tipo de tarea administrativa y había estado agradecida durante años de dejar que él la manejara. Me dije que no era nada, pero anoté el nombre del prestamista. Lo escribí en un post-it que pegué en la contraportada de mi cuaderno de trabajo, en la sección donde guardo información de referencia que podría necesitar más tarde. Un viejo hábito de asistente legal. La segunda señal llegó 6 semanas después. Llegó una carta dirigida a ambos. La abrí porque Adrián no estaba en casa, porque nuestros nombres estaban en ella y porque, como regla general, abro las cartas. Porque soy una adulta que ha leído suficientes expedientes para saber que las cosas importantes llegan por correo y son rutinariamente ignoradas por personas que luego afirman que no lo sabían. Era un estado de cuenta de un préstamo, no para el préstamo del auto, no para la hipoteca, para algo completamente diferente. Un préstamo personal de una institución crediticia privada, originado 8 meses antes, por un monto de $94,000, con nuestro departamento como garantía. Nuestro departamento, el hogar de Valentina, el de 2 recámaras en el edificio cerca del parque por el que yo había negociado el precio, por el que había luchado por los términos de la hipoteca, en el que había puesto $14,000 de mis propios ahorros como pago inicial. Porque los ahorros de Adrián en ese momento estaban, como él lo explicó, atados de maneras que tomarían unos meses en resolverse. $94,000 garantizados contra nuestro hogar, con una antigüedad de 8 meses, lo que significaba que se había originado cuando yo todavía estaba amamantando a Valentina durante sus infecciones de oído y trabajando medio tiempo para ponerme al día con mi carga de trabajo. Cuando estaba cansada de esa manera específica que te hace confiar en la gente más de lo que deberías, porque no te queda energía para la sospecha, puse la carta sobre la mesa de la cocina. La miré durante mucho tiempo. Mis manos estaban completamente quietas. Quiero ser clara sobre esto. He leído suficientes historias y expedientes sobre este tipo de traición para saber que el cuerpo a veces hace cosas inesperadas. Temblores, náuseas, los síntomas físicos de un sistema que entra en shock. El mío se quedó muy quieto, como si cada función no esencial se suspendiera para que pudiera concentrarme. Leí la carta de nuevo. La página de la firma estaba adjunta. Mi firma estaba en ella. Tengo una firma muy específica. Es del tipo que se desarrolla a lo largo de años de firmar documentos legales cientos de veces al mes. Distintiva, particular, con una lucía que se inclina hacia la izquierda y una R mayúscula con un bucle que tengo desde que aprendí cursiva. No podrías confundirla si la conocieras. Lo que estaba en esa página de firmas era una imitación bastante buena. Alguien había practicado. Alguien lo había hecho casi bien. Pero yo conozco mi propia firma. Y no era la mía. No confronté a Adrián esa noche. Esta es la parte que a la gente le resulta más difícil de entender cuando cuento esta historia. ¿Por qué no fui directamente con él, carta en mano, a exigir una explicación, a procesar la traición en tiempo real, como se supone que debes hacerlo? La forma en que probablemente todos mis instintos me decían que lo hiciera. Esta es la razón. Soy asistente legal en un despacho de abogados de derecho familiar. He pasado 9 años viendo a personas confrontar a sus cónyuges en el momento en que encuentran pruebas, viendo cómo las pruebas desaparecen o se explican, y luego sentarse frente a mi jefe 8 meses después, sin nada que se pueda documentar y con una historia que un abogado mediocre desmantelará en 45 minutos. He visto a muchas mujeres perder, no porque no tuvieran razón, sino porque actuaron demasiado pronto. Puse el estado de cuenta del préstamo en mi bolsa de trabajo. Fui a trabajar a la mañana siguiente y me senté con Renata Solís, mi abogada supervisora, con 19 años en litigios familiares y civiles, el tipo de abogada que ha escuchado cada versión de cada historia y reacciona a todas ellas con la misma calma metódica, y le conté lo que había encontrado, sin llorar, sin pedir compasión, exponiendo los hechos en orden, con las fechas. Renata escuchó sin interrumpir. Luego hizo 2 preguntas: si tenía los documentos originales del préstamo y si tenía alguna razón para creer que se habían ejecutado instrumentos adicionales. Le conté sobre el pago que había detectado hacía 11 meses. Tomó su pluma. Empieza a reunir todo, dijo. No actúes todavía, no lo alertes. Y Lucía documenta todo. Marcas de tiempo, originales, cadena de custodia. Ya sabes cómo. Sabía cómo. Fui a casa esa noche y comencé. El sobre vivió en el cajón de mi buró durante 3 semanas. Lo construí como construyo los expedientes, metódicamente, sin emoción en la construcción, guardando la emoción para más tarde, cuando pudiera ser útil en lugar de costosa. Estados de cuenta bancarios, impresos y resaltados, la carta original del préstamo con la firma falsificada, un segundo documento de préstamo que encontré cuando busqué correctamente, un instrumento de refinanciamiento, originado 4 meses después del primero, que había incorporado los $94,000 originales en una estructura más grande cuyo número total N, o mencionaré aquí, porque todavía hace que algo en mi pecho haga algo desagradable. Solicité nuestro informe de crédito a nombre de ambos. Lo que me mostró me obligó a sentarme. 3 instrumentos, todos en un lapso de 14 meses, todos con mi firma.
todos garantizados en diversas configuraciones creativas, contra nuestro departamento, nuestras cuentas conjuntas. Y en el tercero, el más reciente, el que hizo que mi visión se pusiera brevemente blanca por los bordes, contra una póliza de seguro de vida que había estado a mi nombre durante 6 años, y que no sabía que se había presentado como garantía, porque no sabía que era posible hacer eso sin el conocimiento del titular de la póliza. Técnicamente no es posible hacer eso sin la firma del titular de la póliza. Él tenía mi firma. También encontré el recibo del hotel. No lo estaba buscando. No específicamente. No a la manera de una mujer que busca una infidelidad, porque la traición financiera ya había consumido la energía que de otro modo habría utilizado para esa especie particular de desengaño amoroso. Pero estaba revisando los estados de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta sistemáticamente. Y ahí estaba, el Hotel Palomar, en el centro. Hacía 14 meses, 2 noches. El monto no era grande. El monto no era el punto. El punto era la cronología. Hacía 14 meses fue cuando se originó el primer préstamo. La estancia en el hotel fue 3 días antes de la fecha de la firma. Lo imprimí, le puse fecha, lo agregué al sobre. Pensé en mi hija. Volví al trabajo. Había notado que el comportamiento de Carmen cambió aproximadamente 6 semanas antes de esa noche. Estaba viniendo más a menudo, no solo los domingos, sino entre semana. Siempre con pretextos. Traía comida o ofrecía cuidar a Valentina. O llegaba para ayudar con algo para lo que no había pedido ayuda y no necesitaba. Acepté su presencia sin comentarios porque las visitas me daban información que encontraba útil. Estaba buscando algo, no agresivamente, cuidadosamente. Sus ojos recorrían nuestro departamento, de la manera en que los ojos se mueven cuando están buscando, pequeños barridos sistemáticos, que probablemente parecían atención casual para cualquiera que no los estuviera observando. Revisaba las encimeras. Abrió el closet del pasillo con el pretexto de encontrar ganchos adicionales. Miró mi escritorio cuando pensó que yo estaba en la otra habitación. Una tarde, salí del cuarto de Valentina y la encontré de pie en el umbral de la recámara con una expresión que ocultó rápidamente. Creí oírte llamar, dijo. No lo hice, dije. Ella sonrió. Yo sonreí. Ambas estábamos actuando. Ahora entiendo que Adrián le había dicho que las llaves estaban en mi cajón. ¿Llaves? Era su palabra para la evidencia. Lo sé porque encontré la conversación de texto más tarde, en el proceso de descubrimiento, y leí toda la conversación con la particular y enfermiza claridad de alguien que ha sido cuidadoso y ahora se le está demostrando que tenía razón. Guarda todo en el buró. Las llaves están ahí. Las necesito antes de que actúe. Se refería a los documentos del préstamo, las fotografías, todo lo que había recopilado. Sabía que estaba recopilando. No sabía cuánto tenía. No sabía cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Sabía la forma aproximada de lo que tenía y necesitaba que desapareciera antes de que pudiera llevárselo a un abogado. Así que envió a su madre. Y yo la dejé venir. La noche en sí. Adrián se había ido a las 9 p.m. Una cosa de trabajo, dijo, con esa vaguedad específica de un hombre que ha dejado de molestarse en construir mentiras detalladas, porque ha confundido tu silencio con falta de curiosidad. Carmen se había quedado después de la cena, ayudando con el baño de Valentina, algo que hacía ocasionalmente y que nunca me había molestado. Se quedó más tarde de lo habitual. Dijo que estaba cansada y preguntó si me importaba, si descansaba en el sofá un rato antes de volver a casa. Le dije que por supuesto. Acosté a Valentina. Hice mi rutina para dormir con particular deliberación, lavándome la cara, poniéndome el camisón, moviéndome por el departamento de la manera visiblemente rutinaria de una mujer que terminaba su día sin nada en la mente. Dejé la puerta de la recámara abierta unos 10 centímetros. Dejé la lámpara encendida en su nivel más bajo, porque a veces leo antes de dormir, y parecería normal. Me acosté. No dormí. A la 1:47 a.m. oí a Carmen levantarse del sofá. La oí revisar a Valentina, el sonido suave de esa puerta abriéndose y cerrándose, la pequeña pausa, la puerta haciendo clic al cerrarse de nuevo. Algo en mí notó esto. Incluso entonces, incluso en medio de todo, revisó a la niña. Luego vino a mi habitación. Cuando abrí los ojos, ella saltó hacia atrás y apretó el sobre contra su pecho. No su sobre, el mío. El sobre que había construido durante 3 semanas de documentación cuidadosa y sistemática, que había encontrado cuando abrió mi cajón buscando las llaves y descubrió en su lugar el registro probatorio completo de lo que su hijo había hecho. 2 fotografías se habían caído al suelo cuando se asustó. Las miró, las miré. Ninguna de las 2 se movió. Ya que estás revisando mis cosas, dije, sentándome lentamente. Adelante, termina. Mi voz era serena. Había practicado este momento en mi cabeza suficientes veces como para que saliera como necesitaba. No fría, no enojada, no la voz temblorosa de una mujer que ha sido agraviada y quiere que todos lo sientan. La voz mesurada de una mujer que ya ha decidido lo que sucederá y simplemente está permitiendo que el presente se ponga al día. Carmen miró las fotos en el suelo. La primera era una impresión del contrato de préstamo. El primero, el de $94,000, con la página de la firma visible y la fecha.
y la hipoteca de nuestro departamento listada como garantía en un lenguaje claro para cualquiera con comprensión lectora básica. La segunda era la impresión del hotel, con el nombre de Adrián en la reservación y el nombre de una mujer en el registro de huésped secundario que ninguna de las dos reconocía, y la fecha de 3 días antes de la firma del primer préstamo. Carmen dijo, esto podría tener una explicación. La miré. La tiene, dije. Tu hijo me robó. Puso en riesgo el hogar de tu nieta para cubrir deudas que yo no sabía que existían, y esta noche te envió a tomar la evidencia antes de que pudiera usarla. Le temblaban las manos. Se sentó en la silla de mi tocador, lentamente como se sienta la gente cuando sus piernas han tomado una decisión antes que su cerebro, y sostuvo el sobre y miró al suelo. Quiero decirles que sentí satisfacción en ese momento. Quiero decir que se sintió como exhalar después de haber contenido la respiración durante 11 meses. Principalmente se sintió como un duelo por lo que pensé que estábamos construyendo. Por Valentina, que dormía a 6 metros de distancia, y no tenía idea de que el suelo de su vida se estaba reensamblando sin su conocimiento. Por Carmen, honestamente, que había amado a su hijo durante 40 años de ser exactamente quien era y solo ahora, en mi recámara a las 2 de la mañana, se veía obligada a verlo con celeridad. Entonces sonó su teléfono. El nombre de Adrián en la pantalla. Puso el altavoz. No sé si fue un reflejo o si fue algo que decidió en la medio segundo, antes de presionar el botón. Alguna parte de ella que ya había comenzado a asimilar lo que sostenía y necesitaba que todos en la habitación lo escucharan. Su voz salió baja y tensa. La voz que usaba cuando estaba manejando las cosas, cuando era el competente, manejando la situación, dirigiendo a las personas que necesitaban dirección. ¿Las tienes? Dime que las tienes. Necesito sacar el resto mañana por la mañana, antes de que ella... Tu esposa está despierta, dijo Carmen. El silencio en la línea fue total. 3 segundos. Luego su voz cambió. La voz de control fue reemplazada por algo más suave y rápido y menos controlado. Mamá, escucha, no empieces. Esa mujer está tratando de destruir todo lo que he construido. Ha estado planeando esto durante... Me levanté de la cama. Caminé hacia la silla de Carmen. Me incliné hacia el teléfono. Tú te destruiste solo, Adrián. 3 veces. Con 3 firmas diferentes que yo no hice. Las tengo todas. Otro silencio. De diferente calidad. El silencio de un hombre haciendo cálculos y no encontrando nada que cuadre. Luego la voz que reconocí como su registro más peligroso. No la ira, no la voz de control, sino la voz suave, razonable, de piensa en lo que estás haciendo, que me había apartado, más veces de las que admitiré por completo, de cosas en las que debería haberme mantenido firme. Lucía, piensa en nuestra hija, piensa en lo que una pelea legal le hace a su vida. Podemos arreglar esto. No necesitamos abogados. Lo pagaré todo, todo. Solo necesitamos. Pensé en nuestra hija. Cada solo día mientras construía ese archivo. Pensé en ella el día que encontré el primer estado de cuenta del préstamo. Pensé en ella cuando encontré el segundo. Pensé en ella cuando encontré el recibo del hotel. Hice una pausa. Ella es la razón por la que no actué antes. También es la razón por la que no voy a detenerme. Carmen se cubrió la boca con la mano libre. En el teléfono, la voz de Adrián se fue a un lugar donde nunca la había oído ir. Se le habían acabado los registros. Llamé a Renata a las 2:23 am. Respondió al segundo timbre. Lo que me dijo que o estaba despierta por casualidad o había estado esperando esta llamada y quería estar disponible. Siempre he pensado que fue lo segundo. Renata tiene buen instinto. Sucedió esta noche, dije. Cuéntame. Le di un resumen. La entrada de Carmen. El cajón. La llamada telefónica. Las admisiones de Adrián en altavoz. 3 testigos de la última parte. Yo, Carmen, y Adrián, que se había autoincriminado en lenguaje claro con el teléfono de su madre grabando todo, lo cual había notado que estaba haciendo porque el teléfono de Carmen graba las llamadas automáticamente, y me había asegurado de que la aplicación de grabación estuviera visible y activa desde el momento en que ella presionó el altavoz. No muevas nada, dijo Renata. No toques el sobre. No dejes que salga de la habitación. No dejes que Carmen se lo lleve a ninguna parte. Enviaré un mensajero a tu puerta a las 8 am para tomar los originales como prueba. Carmen dijo que testificará. Dije. Una pausa. ¿Grabaste eso? Mi teléfono ha estado encendido desde que ella entró en la habitación. Dije. Otra pausa. La pausa específica de un abogado recalibrando hacia arriba. Lucía, dijo. Eres la clienta mejor preparada que nunca he representado formalmente. He estado tomando notas. Dije. Tocó el timbre a las 2:41 am. Por supuesto que lo hizo, porque la llamada telefónica no había salido como él necesitaba que saliera. Y Adrián nunca ha sido capaz de dejar que una situación se resuelva sin insertarse en ella una vez más, lo cual es un rasgo de personalidad o una patología, y ya no me interesa la distinción. Entró como siempre entraba cuando necesitaba algo, rápidamente, con la energía de un hombre que ha llegado a arreglar las cosas, la sugerencia implícita de todo su cuerpo de que el problema tiene solución, y él es quien lo resolverá. El cabello ligeramente desordenado, los ojos brillantes con el brillo específico de alguien que funciona con adrenalina, y el optimismo menguante de un jugador que aún no ha aceptado del todo su mano.
Miró a Carmen. Ella seguía sentada en la silla del tocador. Seguía sosteniendo el sobre. No se había movido de esa silla en los 30 minutos que llevaba sentada. Había una expresión en su rostro que nunca le había visto antes. No exactamente culpa, porque Carmen no era una mujer que llegara a la culpa rápidamente. O fácilmente. Algo más antiguo que la culpa. La expresión de una mujer que ha pasado 40 años creyendo en alguien y ahora está haciendo la aritmética de lo que esa creencia le ha costado. Adrián miró a su madre y esperó que lo ayudara. Ella desvió la mirada. Sacó unos papeles de su chaqueta. Un documento real, doblado, de aspecto oficial. El tipo de presentación que probablemente había funcionado con personas menos familiarizadas que yo con lo que el papeleo realmente significa, versus lo que pretende sugerir. Un acuerdo de refinanciamiento. Nuevos términos. Estructurado para absorber la deuda existente y presentarla como una decisión conjunta y consensuada para seguir adelante. Lo puso en el tocador frente a mí. Firma esto, dijo. Esta noche, reestructuramos todo juntos. Conservamos el departamento, protegemos a Valentina y nos encargamos del resto en privado. Miré el documento. Lo miré a él. Por ella, no voy a firmar una cosa más contigo, dije. Tomé mi teléfono. Abrí mis contactos. Llamé a la línea directa de Renata en altavoz. El sonido de la llamada conectando 2 timbres. Luego su voz, clara y profesional, a las 2:44 de la mañana. Le hizo algo específico al color en el rostro de Adrián. Se fue. Simplemente se drenó por completo, dejando algo debajo que era más pequeño y más viejo, y considerablemente menos impresionante que el hombre que había estado interpretando durante 4 años. Renata, dije, está aquí. Trajo un documento de refinanciamiento y me pidió que lo firmara esta noche. Su respuesta fue mesurada y precisa y contenía las palabras fraudulento, coacción y patrón documentado en una sola oración, después de la cual dijo que estaba anotando la hora y la fecha y sugirió que Adrián abandonara las instalaciones de inmediato y contactara a su propia representación legal por la mañana. No dijo ni una palabra. Recogió su documento, miró a Carmen una vez más. Ella había apartado completamente la cara de él. Eso fue lo que se reflejó en su rostro en el último segundo antes de irse. No mi negativa, no la voz de Renata, no el sobre ni la evidencia ni los 3 años documentados de traición cuidadosamente construida. Que su madre no lo mirara. Se fue sin decir una palabra, sin disculpas, sin un argumento final, sin ninguna actuación de remordimiento o inocencia o agravio justificado. Salió de mi departamento a las 2:47 a.m. y la puerta se cerró tras él con el sonido silencioso y ordinario de un hombre que finalmente había entendido que no quedaba nadie en la habitación que le tuviera miedo. Carmen y yo nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella lo llamó de vuelta. No pidió privacidad para hacer la llamada. La hizo allí mismo, en mi recámara, frente a mí, y creo que fue deliberado. Creo que necesitaba un testigo, de la misma manera que yo había necesitado un testigo para todo lo demás. Él contestó al primer timbre. Ella habló en voz baja y sin temblar. La voz de una mujer que ha tomado una decisión importante y no va a reconsiderarla. No vuelvas a usarme, dijo. Ni para esto, ni para nada parecido. Una pausa. Si Lucía te denuncia, y lo hará, les diré todo lo que sé, cada conversación, todo lo que me dijiste, todo lo que me pediste que hiciera. Otra pausa. Lamento haber venido esta noche. No lamento lo que encontré. Terminó la llamada. Dejó el sobre el tocador, con mucho cuidado, con ambas manos, como si estuviera dejando algo que había cargado durante mucho tiempo, y solo ahora, en esta habitación, a esta hora, comprendiera su peso. No me miró. No sabía de los préstamos, dijo. Te creo, dije. Y lo hacía. Sabía que algo andaba mal. Se miró las manos. Me dije a mí misma que eras tú. ¿Que tú eras? Me dije que eras tú la que hacía las cosas difíciles. Se detuvo. Quería que fueras tú. No dije nada. Es mi hijo, dijo. No era una excusa. Era solo el hecho debajo de todos los demás hechos. El que había hecho posible todo lo demás que era terrible. Lo sé, dije. Se levantó. Recogió su bolso. En la puerta de la recámara se detuvo y se volvió. Y la expresión en su rostro fue la que llevaré conmigo de esa noche más que ninguna otra. No el miedo cuando abrí los ojos. No el rostro de Adrián cuando se le fue el color, sino el rostro de Carmen en el umbral. La mirada específica y exhausta de una mujer que ha amado a alguien toda su vida y acaba de dejar definitivamente de mentirse a sí misma sobre lo que ese amor la ha llevado a hacer. Eres una buena madre, dijo. Salió. Renata presentó la denuncia inicial por fraude 8 días después. La documentación que presentamos tenía 63 páginas, los 3 instrumentos de préstamo con firmas falsificadas, el análisis comparativo de firmas realizado por el perito en grafoscopía forense Howard Vega, con 15 años en análisis de documentos cuestionados, certificado por la Junta Estadounidense de Examinadores de Documentos Forenses, que concluyó con un 96% de certeza que las firmas en los 3 instrumentos no fueron ejecutadas por mí. Los estados de cuenta bancarios, el informe de crédito, el recibo del hotel, la grabación telefónica de la llamada de Adrián a Carmen, la propia declaración grabada de Carmen, dada voluntariamente a la oficina de Renata 6 días después de la noche del cajón. Llegó usando el mismo perfume que había usado en mi recámara. Se sentó frente a Renata durante 2 horas. No minimizó,
No defendió. Dio un relato claro y secuencial de las conversaciones que Adrián había tenido con ella durante 14 meses. Lo que él le había dicho sobre los préstamos, lo que le había pedido que hiciera, lo que ella había hecho, las instrucciones sobre el cajón, las palabras específicas que él había usado. Las llaves están ahí, las necesito antes de que actúe. Su voz fue firme en todo momento. Al final, Renata le agradeció y le dijo que había hecho lo correcto. Carmen miró la mesa por un momento. Debería haber hecho lo correcto antes, dijo. Pero sí, la detective Marisol Fuentes, con 12 años en delitos financieros, el tipo de investigadora que se comunicaba exclusivamente con preguntas precisas y nunca reaccionó a nada de lo que le contabas con una expresión que indicara sorpresa, fue asignada al caso. Me llamó 3 veces en 4 semanas, cada llamada metódica, cada una extrayendo una pieza específica de la cronología que encajaba en un archivo que nunca vi por completo, pero que podía imaginar. En nuestra última llamada, me dijo que la oficina del fiscal estaba revisando la documentación para presentar cargos por fraude criminal y que debería esperar un cronograma del proceso civil de la oficina de Renata como una vía paralela. ¿Se sostendrá?, le pregunté. Señorita Lucía, dijo, su documentación está más limpia que la mayoría de los casos que veo de investigadores profesionales. Una pausa. Debería considerar un cambio de carrera. Le agradecí y no le dije que tenía 9 años de práctica. El departamento es mío. Esa es la oración más clara que sé escribir sobre el resultado, y la que más importa. Los préstamos fraudulentos son objeto de procedimientos civiles en curso que no detallaré completamente aquí porque no han terminado, pero la orden judicial de Renata congeló los instrumentos a las 3 semanas de la presentación. El departamento fue formalmente retirado como garantía, y Valentina ha dormido en su recámara todas las noches sin saber que nada de esto sucedió, que es el resultado para el cual construí todo el archivo. Adrián contrató a un abogado. Sé el nombre del abogado y sé lo suficiente sobre su área de práctica para entender que Adrián no la va a tener fácil con lo que enfrenta. No paso mucho tiempo pensando en Adrián. Pienso en Valentina, en cómo a veces pregunta por su abuela, y en cómo Carmen viene los miércoles por la tarde ahora, no los domingos. Eso se sentía como demasiado para reconstruir, y se sienta en el suelo y hace rompecabezas con ella. Y en cómo las dos tienen una dinámica que he elegido, cuidadosamente y con la guía de Renata, no perturbar, porque mi hija no hizo nada malo, porque tiene 3 años, porque el amor, incluso un amor complicado, incluso un amor que cometió un terrible error en una recámara a las 2 de la mañana, todavía vale algo cuando se presenta con honestidad de después. Carmen nunca me ha pedido perdón. Respeto eso. El perdón es mío para ofrecerlo cuando esté lista, no de ella para solicitarlo en un plazo que le convenga. Ella parece entender esto. No somos amigas. Somos 2 mujeres que al final están del mismo lado de algo. Hay una caja en el estante de mi closet. Contiene copias de todo. El conjunto completo de documentación duplicado, por instrucciones de Renata, y almacenado por separado de los originales. La guardo porque soy asistente legal y guardo documentación. La guardo porque Valentina tendrá la edad suficiente para entender algo de esto algún día, y quiero poder mostrárselo si necesita verlo, que su madre no simplemente absorbió el daño. La guardo porque me recuerda la noche en que me quedé perfectamente quieta en mi propia cama y esperé. Porque había aprendido de años de leer expedientes y ver a la gente luchar por las vidas que merecían, que la paciencia no es lo mismo que la pasividad, que el silencio no es lo mismo que ser insignificante, que lo más poderoso en una habitación, a veces, es la persona que ya conoce el final y simplemente le está dando tiempo a la historia para llegar allí. Él pensó que el silencio significaba que yo no sabía. El sobre en mi cajón lo sabía todo, y cuando llegó el momento, habló por los 2.